En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santos ángeles de nuestra guarda, y todos los santos y ángeles de Dios, rogad por nosotros. La paz del Señor, queridos hermanos. Vamos a continuar en este día con algunas enseñanzas preciosas del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración. Enseñanzas que pueden ayudarnos mucho a nuestra vida de oración personal, que como sabéis y vamos insistiendo a lo largo de nuestro curso, es tan importante para nuestra unión con el Señor, para que tengamos una relación viva con Él, para que nuestra vida cristiana sea verdaderamente profunda y gozosa, ese encuentro sereno que cada día debemos tener con el Señor en nuestro tiempo de oración personal. El Catecismo, como ya veíamos en la enseñanza anterior, nos ofrece algunas luces preciosas sobre la vida de oración, sobre su esencia, y también desciende a consejos, orientaciones más concretas que nos ayuden en nuestra vida de oración. Nos propone el Catecismo 3 modos de oración: la oración vocal, la oración de meditación, la meditación y la contemplación. En nuestra enseñanza de este día vamos a tomar en primer lugar algunos puntos que nos ofrece el Catecismo sobre la vida de oración en general, y después nos detendremos en la oración vocal y en la meditación. Y el próximo día, si Dios quiere, hablaremos con más detenimiento de la contemplación. Leemos a partir del número 2697 del Catecismo. El primer punto es la vida de oración. Así se titula este apartado del Catecismo por el que comenzamos, entre los números 2697 y 2699. Nos habla el Catecismo de la vida de oración. Vamos pues a ir leyendo y comentando estos números tan ricos del Catecismo. Dice así: la oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. Es muy bonita la enseñanza del Catecismo y muy importante. La oración es la vida del corazón nuevo. Ya lo decíamos en nuestra anterior meditación. Para nosotros lo más importante de la vida debe ser orar, porque si oramos,
en esa oración profunda de intimidad con el Señor, si cuidamos esa intimidad con el Señor en la oración, toda nuestra vida espiritual, toda nuestra vida de unión con el Señor, va a tomar un tono profundo, marcado por esa búsqueda que se está dando en esos tiempos prolongados y cuidados con amor de la oración personal. Nos vuelve a insistir el catecismo en ello. La oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento, debe ser como nuestra alma, debe animarnos lo que da vida, como el alma anima al cuerpo, le da vida, así también la oración es como el alma de la vida cristiana, debe animarnos, es lo que nos da vida. Nosotros, sin embargo, dice el catecismo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Es una realidad que constata el catecismo, una realidad indudable. La oración es la vida del corazón nuevo. Sin embargo, hemos de reconocer que muchas veces olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Pensamos en otras cosas, pasamos el tiempo de nuestra vida dedicados a otras cosas y pensamos poco en el Señor. Aunque Él es nuestra vida y nuestro todo, le olvidamos. Pasamos la vida demasiado ocupados o preocupados por otras cosas, dejando que esas cosas nos distraigan o nos absorban y en el fondo nos están impidiendo que nos centremos completamente en el Señor. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso, los padres espirituales, en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Qué hermosas enseñanzas del catecismo. La oración es un recuerdo de Dios. Despertar la memoria del corazón, tenerle presente, recordarle, hacer que se convierta en el centro de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestra vida. Memoria del corazón, recuerdo de Dios. Y ahora cita el catecismo una enseñanza de San Gregorio Nacianceno. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Ese es nuestro ideal. Orar en todo momento, estar siempre recordando al Señor, con el Señor en nuestra memoria, en nuestro corazón. Es preciosa esa enseñanza de San Juan de la Cruz. Memoria del Creador, olvido de lo creado, atención a lo interior y estarse amando al amado. Es todo un ideal de vida. Así debemos plantear nuestra vida, así debemos dirigir nuestra vida. Continúa el catecismo. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. Es verdad, tenemos que orar en todo tiempo, pero ese planteamiento general, vivir siempre orando, que toda nuestra vida sea oración, no se puede hacer real si no dedicamos unos tiempos fuertes de oración cada día,
unos tiempos en que dejemos todo lo demás para dedicarnos solo a orar, a recogernos en Dios. Es verdad que lo ideal es que luego en todas las ocupaciones del día, en todos los trabajos, en las relaciones que mantenemos con todas las personas, seamos capaces de vivir todo eso en profunda presencia de Dios y aún como en un diálogo ininterrumpido con Él, en una atención permanente a lo que Él desea de mí en cada momento, cómo quiere que actúe, dejando que Él guíe mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Pero ese ideal tan sublime, lo real es que nunca se podrá cumplir si no dedicamos unos tiempos fuertes de oración cada día, que son como el gran alimento y el gran momento de ponernos en presencia de Dios profundamente, de estar de corazón a corazón con Él, para que Él, por así decirlo, tome posesión de nosotros, reine completamente en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, vaya configurando toda nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de valorar todas las cosas, vaya a partir de ahí configurando todas nuestras palabras y acciones, pero son imprescindibles esos tiempos fuertes de la oración cristiana. Así lo vemos en los santos, así lo vemos en el mismo Señor Jesús, que aun teniendo una comunión única e incomparable con el Padre, por ser el Verbo de Dios hecho carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no por eso dejó el de tener esos tiempos largos y prolongados de oración, en que se sumergía con todo su ser en esa intimidad con el Padre. Pues así Jesús también nos está dando ejemplo de la importancia insustituible de esos tiempos fuertes de oración cada día. Continúa el Catecismo en el número 2698. La tradición de la Iglesia propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Es muy sabio dejarnos enseñar por la tradición de la Iglesia, la enseñanza de los santos, de los padres y maestros espirituales, que nos enseñan unos ritmos de oración destinados a alimentar esa oración continua. ¿Cuáles son esos ritmos de oración? Algunos son diarios, dice el Catecismo. La oración de la mañana y de la tarde. En la mañana, un tiempo de oración para comenzar el día, o al menos en esa primera parte del día, tener un tiempo en que me ponga en contacto con Dios, en diálogo con Él, en su presencia. Puede ser nada más comenzar el día o un poco después de que ya he realizado alguna labor y hago una pausa y me pongo en presencia de Dios, pero normalmente al comenzar el día, la oración de la mañana y de la tarde, al caer la tarde o en la noche, cuando ya voy a descansar y me recojo un tiempo en oración. Comenzar y terminar el día con un tiempo de presencia de Dios que envuelva todo el día. También cita el Catecismo antes y después de comer. Normalmente comemos al menos 3 o 4 veces al día según las necesidades de cada uno y los ritmos de cada uno. Si antes y después de cada comida hacemos un breve momento de oración, sin duda eso nos va a ayudar a mantener la presencia de Dios, a recordar que vivimos en todo momento con Él,
pedir su bendición sobre los alimentos, sobre las personas, que con esos alimentos se sustentan, que tengan fuerzas para servirle, darle gracias por esos alimentos y en general por todo lo que nos está concediendo en el día, la bendición de los alimentos, la acción de gracias después de comer. La liturgia de las horas, grandísimo tesoro que nos ofrece nuestra Madre la Iglesia para llenar el día entero con la oración a través de la palabra de Dios, muy especialmente de los salmos, lecturas que nos van empapando de la sabiduría divina. Qué riqueza es la liturgia de las horas. Os animo a todos a rezarla, al menos las horas más importantes del día. Todos los cristianos podemos rezar la liturgia de las horas, no solo aquellos que por nuestra vocación tenemos un encargo peculiar, especial, de rezar la liturgia de las horas, los sacerdotes, las personas consagradas, sino todos los fieles. Podemos rezar y será de enorme provecho espiritual que recemos la liturgia de las horas. Laudes por la mañana, la hora intermedia o varias de las horas intermedias para ir llenando el día de esa oración, de esa presencia de Dios. Las vísperas, al caer la tarde, las completas como culminación preciosa del día, el oficio de lectura para alimentarnos con unas lecturas más prolongadas de la palabra de Dios y de los padres de la Iglesia o de otros documentos de la Iglesia o maestros de vida espiritual. Os animo mucho a este rezo de la liturgia de las horas. Otros no son diarios, sino semanales, como el domingo, centrado en la Eucaristía, que se santifica principalmente por medio de la oración, nos dice el Catecismo. Ritmo de oración diario, también ritmo de oración semanal. El domingo es el gran día de oración, el gran día en que estamos más libres y por tanto podemos dedicarnos con más calma a orar, a estar con el Señor. Que ese día de descanso, que es el domingo, sea sobre todo un día para descansar en Él. Y descansamos en Él principalmente estando con Él en la oración, con más calma, puesto que tenemos menos ocupaciones, menos trabajos. Es un tesoro si cuidamos así el domingo como día de descanso en el Señor. No simplemente un descanso de las actividades o trabajos, sino descanso en el Señor, que es donde verdaderamente descansa el corazón, profundamente. A veces podemos descansar el cuerpo de los trabajos o descansar la mente, pero para encontrar un descanso profundo de nuestro ser, desde lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra alma, tenemos que descansar en el Señor. Cuando nosotros buscamos nuestro descanso o ponemos nuestro descanso fuera del Señor, en otras cosas, en otras aficiones, en otras distracciones, en otros descansos, digamos en general, sucede que al volver al trabajo nos podemos sentir aún más agotados del peso de tener que comenzar de nuevo con todo ello, con toda la actividad, con todos los trabajos. Pero cuando descansamos profundamente en Dios, eso realmente nos regenera desde dentro, nos renueva nuestra alma, renueva nuestras fuerzas, porque está renovando lo profundo de nuestro ser, que descansa en el amor de Dios y sabe que todo lo encuentra en Él
y todo lo puede esperar de Él. Y entonces el corazón, verdaderamente descansado en lo profundo, puede reemprender de nuevo, verdaderamente renovado nuestro ser, esos trabajos de la vida cotidiana. Muy importante que aprendamos a descansar profundamente en el Señor, que el Señor sea nuestro descanso. Y después también nos habla el Catecismo de el ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas. Por tanto, ritmo de oración diaria, ritmo de oración semanal y ritmo de oración anual, con el gran ciclo anual de la liturgia, que también tiene tanta riqueza, ese ciclo litúrgico precioso que nos va introduciendo en los misterios de la vida de Cristo y en todos los misterios de la fe, desde que comenzamos en el Adviento a prepararnos para la venida del Señor, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, el tiempo ordinario con su riqueza propia. El ciclo del año litúrgico es verdaderamente un tesoro. Entrar en toda esta riqueza de la tradición de la Iglesia nos hace un bien interior enorme, que estos ritmos de vida de la Iglesia se conviertan en nuestro propio ritmo de vida, que el ritmo de mi vida lo marquen estos tiempos, los tiempos de oración, la mañana, la tarde, la liturgia de las horas, estos tiempos de oración de los que hemos hablado, la semana marcada por el domingo, centro de la semana, y tengo como esta manera de concebir la semana, centrándolo todo en el Señor, en el día de la resurrección de Jesús, el domingo, en descansar profundamente siempre el corazón en el Señor, como os decía. Y luego todo nuestro año está marcado por el ciclo del año litúrgico, que no es simplemente unas fiestas que van tocando, sino configura de verdad nuestro ritmo vital. Es como que vivimos al ritmo de la liturgia. Toda mi vida va siendo configurada por esos tiempos y yo voy como entrando en esos misterios y es mi vida. Cuando yo vivo el Adviento es mi vida, no es simplemente, pues que cuando voy a la misa pues tocan los formularios del Adviento, o si rezo la liturgia pues tocan los formularios del Adviento, no, sino que en ese tiempo santo me meto de corazón en ese tiempo, de manera que todas esas 4 semanas del Adviento estoy completamente metido en ese tiempo de Adviento, me introduzco vitalmente en ese misterio, estamos preparándonos para el nacimiento de Jesús. O en la Navidad, no es simplemente que cuando voy a la misa tocan los textos de la Navidad, sino que todo el tiempo litúrgico de la Navidad, mi vida está como introducida en ese misterio, envuelta por ese misterio. En la Cuaresma, en la Semana Santa, en la Pascua, es como que me meto de corazón en esos tiempos litúrgicos y todo mi año queda configurado, empapado, imbuido por esos tiempos litúrgicos que se van convirtiendo en mi propia vida, en mi propio corazón, en lo más íntimo que hay en mi interior. Pasamos al número 2699. El Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. Es importante esto. La oración no es nunca algo hecho como una fórmula externa
con unos moldes fijos y ya está. Esta es la manera de orar, estos son los moldes y así se debe orar. No. La oración es siempre una relación personal de corazón a corazón. Por tanto, los métodos de oración, los consejos para la vida de oración, serán siempre una orientación, pero no van a ser la clave que resuelva la vida de oración. La vida de oración no son fórmulas, no son métodos, es una relación personal. Y como tal relación personal entran en contacto dos seres libres que se aman de una manera única e irrepetible, Dios y cada uno de nosotros. Entonces, la vida de oración es una relación personal y cada persona tiene un camino único e irrepetible y un modo único e irrepetible en que se relaciona con el Señor. Porque es tu relación con Él, mi relación con Él, la relación de cada uno de nosotros con Él de corazón a corazón. Él me mira al corazón y yo soy único para Él. Y me habla y me ama de manera única. Y yo me abro a ese diálogo y a ese contacto con Él y entablamos un diálogo, un intercambio de palabras, de pensamientos, una donación de corazones. Esto es la oración, una relación viva. Porque nosotros somos personas vivas, pero Dios también es una persona, o mejor dicho, 3 personas vivas que actúan, no es una máquina que se comporta siempre de la misma manera siguiendo unos esquemas. Dios no es una máquina, es un ser vivo, son 3 personas vivas y Dios de manera única y personal me ama y se relaciona conmigo de manera viva, vital, con una acción en que Él me ama a mí y se entrega a mí de una manera única. Por eso nunca hay un camino y un esquema fijo y hecho para todos, ni en la oración ni en toda la vida cristiana. El Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. Y sigue el catecismo. Cada fiel, a su vez, le responde. Es una relación personal. Él conduce y actúa como quiere y cada fiel responde de manera personal, según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. Cada uno nos expresamos de manera única, porque cada uno somos únicos. No hay 2 personas que sean iguales, que se expresen igual, que hablen igual, que piensen exactamente igual. Eso no existe. Cada persona es única. Y también en nuestra relación con Dios es importante la determinación, las decisiones de cada corazón. Las decisiones que yo tome en mi relación personal con el Señor, que me abra a Él más o menos, que le entregue mi corazón más o menos, que le dedique más o menos tiempo, que ponga en Él más o menos el descanso de mi corazón. Es la determinación, la decisión de cada uno de nosotros. Y luego me expreso a Él también de manera única en mi oración. No obstante, dice el catecismo, la tradición cristiana ha conservado 3 expresiones principales de la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Aunque el camino de cada uno de nosotros en la oración y en toda nuestra relación con el Señor
es único e irrepetible. Sin embargo, sí es cierto que hay como unas grandes pautas que nos ayudan y nos orientan en el camino de la oración. Luego cada uno vivirá esas grandes pautas de manera personal, pero nos van a orientar, porque proceden de la gran experiencia, especialmente de los maestros espirituales, que conociendo la experiencia de muchas almas, su experiencia propia y la de muchas otras almas a las que han conocido o acompañado o ayudado, pues se han ido creando como esas grandes pautas, esas grandes luces que nos iluminan a todos y nos ayudan a todos en el camino de la oración, aunque después cada uno esas grandes pautas, esos grandes modos de orar, los viva de manera única. Tienen en común, dice el Catecismo, esos tres modos, esas tres expresiones principales de la vida de oración, tienen en común un rasgo fundamental, el recogimiento del corazón. En esas tres expresiones de la oración, oración vocal, meditación, contemplación, siempre hay un punto fundamental, que el corazón esté recogido en Dios, es decir, que haya una búsqueda personal de Él, una atención personal a Él, porque si no, podemos dedicar tiempo a la oración, pero no entrar verdaderamente en la oración, porque estoy dedicando tiempo, pero no estoy entrando en contacto vivo con el Señor, porque no recojo mi corazón y me pongo en su presencia. Esto es fundamental. Cuando vamos a orar, sea oración vocal, sea meditación, sea contemplación, recogernos, ponernos en su presencia, caer en la cuenta de que estoy con el Señor y el Señor está conmigo. Pasamos pues a la oración vocal. Segundo punto, la oración vocal, números 2700 al 2704 del Catecismo. Por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras, mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. La oración vocal. Dios nos habla por medio de palabras y nosotros le respondemos con palabras. Es la oración que hacemos orando vocalmente con nuestra voz, con nuestras palabras, como cuando rezamos el Padre Nuestro, o cuando rezamos el Ave María, o cuando rezamos la liturgia de las horas. Es oración vocal. Puede ser mental, que recemos mentalmente esas oraciones, pero también así se considera oración vocal, en el sentido de la oración se está apoyando fundamentalmente, está teniendo como objeto esas palabras con las que yo me voy dirigiendo al Señor. Sigue el Catecismo, pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración, lo que os decía hace un momento, la presencia del corazón ante el Señor. Voy a rezar, por ejemplo, el rosario, ponerme en presencia de Dios y de la Virgen María, caer en la cuenta, estoy con ellos, fundamentalmente con el Señor, a través de María, y caigo en la cuenta, no simplemente me pongo a rezar sin caer en la cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy con el Señor. Voy a rezar al Señor unido a la Virgen por medio de ella. Voy meditando los misterios de la vida de Cristo. Al rezar las Ave Marías, pienso a quién me estoy dirigiendo, cómo estoy en presencia de Dios unido a María, a través de las palabras
del Ave María, lo que el Señor le dijo a María, y estoy así en presencia del Señor, unido a María, pero caigo en la cuenta. O voy a rezar la liturgia de las horas, o voy a rezar pues cualquier otra oración, una novena, voy a rezar un Padre Nuestro, caer en la cuenta. A veces, por ejemplo, cogemos el libro de la liturgia de las horas, estamos haciendo otras cosas, ocupados en otros trabajos, pastorales o del tipo que sea, y sin el más mínimo tiempo de transición, cogemos el libro de la liturgia de las horas y nos ponemos a rezar directamente. Tenemos que tener un poco de cuidado, porque a veces podemos estar rezando vocalmente o con esa oración mental, pero a través de las palabras, y no caigo en la cuenta de que estoy alabando al Señor, estoy en su presencia, me estoy dirigiendo a Él, Él me mira, acoge mi oración, yo estoy con Él, le alabo, le bendigo, le doy gracias, le suplico. Os insisto en esto porque es un peligro real, que muchas veces tenemos unos hábitos y tiempos de oración, pero no nos ponemos en presencia de Dios cuando vamos a hacer esos momentos de oración. Y entonces, indudablemente, la oración dará mucho menos fruto, nos transformará mucho menos interiormente. Será una oración menos profunda, que nos haga menos bien a nosotros y también que ayude menos en ese poder de intercesión y de súplica que tiene en favor de los demás. Cuidar la oración, cuidarla con delicadeza, estas oraciones vocales, cuidar, ponerme en presencia del Señor verdaderamente. Sigue el Catecismo en el número 2701. La oración vocal es un elemento indispensable en la vida cristiana. Podríamos pensar, la oración vocal es una manera de orar un poco para principiantes, pero las personas que se han introducido en vida de oración de una manera más profunda o más desarrollada, ya hacen otro tipo de oración mental o contemplación, y la oración vocal ya queda atrás, porque es una manera de empezar la vida de oración, pero al final se supera y ya no hace falta. No, esto no es cierto. La oración vocal es un elemento indispensable en la vida cristiana. Siempre tiene que seguirnos alimentando. Aun en personas que puedan haber tenido la gracia del Señor de una oración muy profunda, cuidado con pensar que la oración vocal ya no me hace falta, porque me puedo ir desligando de formas de oración que son un alimento realmente indispensable en muchos momentos. Nos siguen uniendo a la palabra de Dios, a la oración de la Iglesia, a las enseñanzas que son los fundamentos de nuestra fe, especialmente por la oración con la Sagrada Escritura, con la liturgia, la oración que nos enseñó el Señor, el Padre Nuestro, que es una oración vocal. Por tanto, nunca pensar, a mí ya no me hace falta la oración vocal. Jesús, nos dice el Catecismo, no solamente ha rezado las oraciones litúrgicas de la sinagoga, los evangelios nos lo presentan elevando la voz, oración vocal, para expresar su oración personal desde la bendición exultante del Padre hasta la agonía de Getsemaní. Muchas veces ayuda a elevar la voz en la oración y orar al Señor, expresarle nuestros sentimientos en alta voz, porque somos cuerpo y espíritu, y expresar a través de nuestro cuerpo,
de nuestra voz, de nuestras posturas. Lo que llevamos en el alma va a ayudarnos mucho en momentos de gozo a expresar todo el gozo de nuestro ser en Dios, como cuando Jesús eleva esa bendición exultante al Padre. Te doy gracias, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y se las has revelado a los pequeños. O en momentos de profunda angustia, en que estamos muy sufrientes y nos puede costar orar, pues elevar la voz al Señor en esos momentos nos puede ayudar mucho. Padre, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús eleva su voz al Padre en ese momento en que tanto lo necesita, y sin duda esa oración que se eleva en voz alta es como un desahogo y como una ayuda en esa angustia, elevar la voz, expresar al Señor en voz alta la necesidad que tenemos de Él, de su ayuda, de su auxilio. Sigue el Catecismo en el número 2702. Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. Por lo tanto, cuidar esas cosas, por ejemplo, besar una imagen, besar la cruz, arrodillarnos ante el Señor, expresar también con nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea vehículo de nuestra alma, de nuestra unión interior con el Señor. Mirar, fijar la mirada en una imagen, fijar la mirada en algo que eleve nuestro corazón a Dios. La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser tan plenamente humana. Pero incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. Nos dice el número 2704. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Y tercer punto, la meditación. Números 2705, 2708. La meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. En la meditación ponemos sobre todo en juego nuestra capacidad de reflexión, de comprensión. En la meditación buscamos, tratamos de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para saber lo que el Señor me pide. Señor, ¿qué quieres de mí? Para eso pienso, razono, voy comprendiendo, meditando las verdades de la vida cristiana, las enseñanzas del Señor, y voy aplicándolo a mi propia vida. Este es el camino de la meditación. Hace falta una atención difícil de encauzar. La oración de meditación se caracteriza sobre todo por la atención de la mente a aquello en lo que estoy meditando. Y frecuentemente, cuando es un tiempo prolongado de meditación, pues nos distraemos en medio de esa meditación.
se nos va la mente a otra cosa. Por eso habla el catecismo de una atención difícil de encauzar. Porque la meditación no es simplemente coger un libro y estar leyendo 1 hora, por ejemplo. Eso es lectura espiritual, pero no es meditación. La meditación es que tomo algo para meditar y después de leer un poco, por ejemplo, pienso, discurro, lo hablo con el Señor, le pido luz sobre ello, lo comprendo más profundamente, pienso cómo aplicar esto a mi vida o qué me dice a mí. Esto es la oración de meditación. No es simplemente leer y según voy leyendo, pues voy comprendiendo lo que leo, no, sino paro en la lectura y voy meditando, voy ponderando y a partir de lo que he leído comienzo un diálogo propio con el Señor y una apropiación de eso a mí mismo y una aplicación a mi propia vida. Sigue el catecismo. Habitualmente la meditación se hace con la ayuda de algún libro. Es lo más habitual, que a los cristianos no les faltan. Primero, las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio. Es el gran libro de la meditación cristiana, indudablemente. La Sagrada Escritura y sobre todo el Evangelio. Tomar la Sagrada Escritura, tomar el Evangelio en nuestras manos, leerlo con calma e irlo meditando, conociendo al Señor, comprendiéndole, conociendo su manera de ser, su manera de pensar, sus enseñanzas, para poder imitarle y vivir como Él, para poder seguir sus consejos, sus enseñanzas. Es la meditación a partir del Evangelio. Pero también gozamos de otros libros, las imágenes sagradas, que en sentido amplio son también un libro. Una imagen me habla y yo miro una imagen y a partir de ella medito, por ejemplo, una imagen de el portal de Belén y medito, pues qué bueno es Dios que siendo el Dios eterno que no cabe en todo el universo, ha querido hacerse niño y estar ahí encerrado en un pesebre, acostado en un pesebre. Qué grande es Dios, que ha nacido pobre, cuánto nos ama, cómo yo también tengo que hacerme pequeño como Él para entrar en el reino de los cielos, ser humilde, no buscar lo que brilla, sino lo más humilde, valorar lo pequeño e ir comprendiendo la manera de ser de Dios e ir viviendo yo como Dios me enseña, o contemplar a los pastores que llegan dóciles a la voz del ángel, creyendo en el anuncio que han recibido, y lo medito, pues también yo debo creer en tu palabra, debo creer a los ángeles que me envían, seas los ángeles que me envías, sea cuando el Señor nos habla interiormente a través de sus ángeles, nos ilumina enviándonos a nuestros ángeles custodios, a los santos arcángeles o personas que nos hablan en su nombre y lo aplicamos. Leemos ese pasaje y aplicamos. También yo tengo, como los pastores, que acoger la voz de los ángeles que me envías en tu nombre. También yo, como ellos, tengo que ir a postrarme siempre ante el niño de Belén, a acogerle como mi Mesías, como mi Salvador, o como los magos, seguir la estrella, la luz de la fe que ilumina mi vida al encuentro con Jesucristo. Podemos hacer muchas aplicaciones. Esto es la meditación a partir, por ejemplo, de una imagen del portal de Belén. Los textos litúrgicos son una fuente importantísima para la oración, para la meditación,
leer los textos de la liturgia, no solo los textos de la palabra de Dios, las lecturas de la palabra de Dios de ese día, las lecturas que van a proclamarse en la misa, sino todos los textos litúrgicos, las diferentes oraciones de la misa, de la liturgia de las horas, y interiorizarlas, meditarlas, aprender de ellas. Los escritos de los padres espirituales, de las obras de espiritualidad, leer buenos libros espirituales y meditarlos. No solo leerlos, sino llevarlos a la oración y meditarlos, saborearlos, saborear esas grandes enseñanzas de los grandes maestros espirituales. Muchas veces citamos en nuestro curso pues las enseñanzas de tantos santos, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Santa Teresita, San Francisco de Sales, en fin, tantos santos como vamos citando, pues podemos coger esos textos, ir a la oración, leerlos despacio, meditarlos e ir alimentando así nuestra oración, comprendiendo mejor los misterios de nuestra fe, la manera de responder al Señor. También el gran libro de la creación nos ayuda a meditar, contemplar la creación. Y el hoy de la historia y de nuestra vida, el hoy, la historia, que es también un libro que nos enseña, y el hoy de nuestra vida. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo. Medito lo que leo y luego lo confronto conmigo mismo y lo aplico a mi vida. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Aplico esos pensamientos a la realidad de mi propia vida. Según sean la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Importante esta enseñanza del catecismo. Según sean nuestra humildad y nuestra fe. Cuanto más humilde sea uno, mejor va a entrar a meditar esos textos aplicándolos a sí mismo con humildad, reconociendo con humildad lo que debo mejorar o lo que he hecho mal a la luz de la palabra de Dios. Un corazón muy humilde tiene mucha capacidad para apropiarse y ver en sí mismo. También una humildad bien entendida nos enseña no solo a ver el mal o las cosas que puedo mejorar, sino el bien que Dios hace en mí, que Dios ha sembrado en mí y que yo he acogido. La humildad ayuda a ponerse en verdad delante de Dios. Y la fe, creer profundamente en Dios, en su palabra, en su relación real conmigo, la fe en Dios, en su existencia, en su presencia, en su actuación. Creer en Dios no solo es creer que existe, es también creer que actúa de manera real en la historia y en la vida de cada uno de nosotros. La fe es creer que Dios actúa de verdad en mi vida. Por eso, esa profunda humildad y fe nos va a ayudar mucho a comprender los movimientos que agitan nuestro corazón y a discernirlos, lo que viene de buen espíritu, lo que viene de mal espíritu, lo que me lleva a Dios y me está uniendo a Él, lo que me está separando de Él y tengo que detectarlo, discernirlo. Lo que en principio podría parecer de Dios, pero discernido con más finura, se ve que es un engaño del enemigo. O al contrario, lo que en principio podría parecer que no es bueno, pero discernido y afinado, se ve que Dios me está pidiendo algo. Pues puede pasar a veces también. Hay que afinar mucho
De esto hablaremos cuando hablemos de las reglas de discernimiento de espíritus, pero es esta humildad y fe que nos van dando esta capacidad. Número 2707. Los métodos de meditación son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. Ahora bien, un cristiano debe querer meditar regularmente, si no, se parece a las 3 primeras clases de terreno de la parábola del sembrador. Podemos usar muchos métodos y hay muchos que son válidos y que nos pueden ayudar. No hay uno que sea el mejor para todos. Cada uno puede buscar los métodos, los libros que le ayudan en su meditación. Lo que sí que es fundamental es que meditemos regularmente, busquemos ese alimentar nuestra relación con el Señor mediante la meditación. Si no, podríamos ser como esa semilla que cae al borde del camino, o en terreno pedregoso, o que cae entre zarzas. No puede dar fruto. Para meditar, para crecer, para dar fruto, la palabra debe calar, entrar, y entra cuando meditamos. Entra la meditación hace que entre en nosotros la palabra y las verdades divinas y que puedan ir dando fruto. Bien, lo dejamos aquí para no alargarnos más, solamente invitaros a ir entrando en estos caminos preciosos de la oración, dedicar estos tiempos y este cuidado, esta atención delicada, amorosa a nuestra relación con el Señor, cuidar mucho la oración, ir aprendiendo a orar, ir aprendiendo a orar. A orar se aprende orando, orando. A veces se pone este ejemplo. ¿Cómo se aprende a nadar? Pues hay que tirarse al agua y empezar a intentarlo, con alguien que nos enseñe, que nos ayude, pero mientras que no nos metemos en el agua y empezamos, nunca podemos aprender a nadar, solo con la mera teoría. Pues igual, a orar se aprende orando. Aquellos que no tengáis quizá todavía una experiencia de esta oración personal, no tengáis miedo, empezad a orar. Con estos consejos que hemos ido dando, buscad algún buen libro de oración que os pueda ayudar, algún libro que ayude a meditar, pero entremos en estos caminos de oración para que podamos gozar de esa intimidad con Dios, de esa relación viva con Él. Él me ama y yo le amo. Él me mira y yo le miro. Es una relación viva, con una persona viva, con el Señor Jesús, que es el gran camino de la oración, el Señor Jesús. Ese diálogo sereno, pausado con Él, cada día, ese encuentro con Jesús profundo de cada día. Os invito a todos a que lo tengamos porque sin duda es la mayor riqueza de nuestra vida, esa unión de amor con el Señor Jesús y en Él con toda la Santísima Trinidad. A la Virgen, Madre y Maestra de oración, y a San José, nos encomendamos para que nos introduzcan en estos caminos maravillosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón consagramos